¡Hey! ¿Qué pasa, entomofáticos? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos en un sitio privilegiado hoy, ¿no, Sí, Raúl? hoy Hemos juntado nos hemos venido este fin de semana, hemos hecho junta los bosqueteros y estamos aquí en el olivar de Pepe de en el Pepe, lugar del Irineo. totalmente. Y bueno, con Jairo ya, bueno, hacía tiempo que queríamos hacer un vídeo y como últimamente en estos 2 últimos meses hemos estado haciendo los dos, hemos hecho un curso de De cubiertas cubiertas vegetales vegetales. que lo hicimos con la SEAE. Y la verdad, aprovechando que estábamos aquí en el olivar y que hay una diferencia muy grande, porque si algunos seguís a Pepe y si no lo seguís, Lo tenéis que seguir, recomendamos, vamos a ponerlo por ahí en la descripción también, que sigan al exacto, Olivar de Irineo. os lo recomendamos porque hace una gestión, bueno, de cubierta vegetal, natural todo Sí, al final es un olivar tradicional, pero con un manejo más, por así decirlo, orgánico, natural, totalmente, totalmente. Dejando un poco que la naturaleza hagan actúe sobre el por sí cultivo sola. y se combine con él. De todas maneras, vamos, no es el típico olivar que podéis ver en Jaén, en Córdoba, donde se hace un laboreo, donde no se hace una gestión de cubiertas. Pepe, en cambio, eso lo tiene claro y bueno, os lo vamos a enseñar, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las Totalmente. ventajas de él. Y bueno, también estamos en una zona que estamos en una linde, Sí, entre que está el final, bueno, o final o inicio de lo que es el olivar de Pepe, y luego que empieza otro olivar, que bueno, la gestión ya es más tradicional, más convencional, de pues herbicida, sí que pican los restos lo voy a de mostrar, poda, yo sí, creo que lo voy a mostrar para que lo veáis, para que os hagáis una idea. Bueno, correcto, sería aquí a la izquierda, vemos lo que sería un olivar, el olivar de Pepe, y vemos que, bueno, podéis ver que los restos de poda se pican y se aportan como un acolchado, ¿vale? Y luego aquí podréis ver lo que sería un olivar gestionado de manera tradicional. Evidentemente veis que no hay acolchado, hay algún picado de resto de poda. Y bueno, lo que veis ahí, Raúl, es lo que sería el efecto del herbicida sobre la hierba, ¿no? Exacto, la gestión del herbicida, quemando la planta. Creo que Sí, tendrías bueno, que... pero yo creo que se ve bien, pero sí, quemando que lo que sería, pues, Ahí. actuando sobre... Correcto, pues eso, al final el herbicida, y que ya no solo es el hecho de que el herbicida actúa sobre la planta, sino que, vale, han picado los restos de poda, que eso podría ser materia orgánica para el suelo, pero si tú encima tiras herbicida, estás matando esa biología, microbiología que la necesitas para que esa materia orgánica entre en el suelo, porque si no, eso se seca y no sirve de nada. Yo creo que una puntualización también es un mal manejo, aunque sea en convencional, porque yo si dejo crecer un poco lo que serían las adventicias y luego a su vez aporto los restos de poda encima, pues si yo hago un picado con esas adventicias un poquitillo ya crecidas, permitiré que esas adventicias, por un lado, trabajen a nivel radicular, rompan un poco el suelo y luego aportaré una masa mayor foliar del picado. Si aplicamos herbicida antes de, por ejemplo, hacer la poda, aportar los restos, al final lo que estamos es evitando la evolución de esa vegetación, su actuación sobre lo que sería la base del suelo y aparte su incorporación posterior de materia orgánica. Ahí yo creo que hay una mala gestión Sí, de la cubierta a pesar de que sea un cultivo convencional. correcto. Aparte del herbicida, al final te va a dejar el suelo más desnudo, Bueno, lo que va a producir... se nota en el color, si os fijáis bien cuando ha enseñado Jairo las imágenes, si os fijáis el suelo, se nota mucho la diferencia. El color, sí que es cierto que hay zonas aquí en el olivar de Pepe que al final estamos en un año también diferente, No ha llovido nada, no ha llovido prácticamente. nada, a él no le han caído casi... 30 litros parece que nos sí, dijo este mes y llevaba sin lloverle 3-4 meses, ¿no? sí, dijo que en todo el año 50 litros, creo que dijo algo Sí, así. una cosa así, O muy poca sea, eso no pluviometría. es nada. Claro, podemos intentar hacer cubiertas y aparte Pepe, hay que decir también, él no hace siembras, él hace una cubierta pues espontánea y claro, al final, si no hay humedad, si no hay agua, podemos hacer gestiones muy buenas, pero al final lo que Eh, hemos de tener claro es que dependemos del agua y más en las climatologías que tenemos aquí. En España vamos a sufrir mucho con este aspecto
y ya se está notando. Pero bueno, siempre hay que intentar esa pequeña sombra, esa pequeña cubierta, que ahora os explicaremos un poco, Sí. pues siempre es importante porque a la que haya un poco de humedad en el suelo ya saca vida y eso es muy importante. Totalmente. Yo creo que vamos a sacar alguna imagen del suelo en sí, tanto del suelo con un manejo Sí, más pondremos convencional, alguna imagen y... más el suelo manejado de una manera más orgánica como la hace Pepe. Y veréis diferencias sobre todo de temperatura, diferencias de cómo se ve el suelo. Aquí lo que decía Raúl, el color yo destacaría también de que claro, al final aquí estamos en suelos que simplemente a simple vista parecen suelos muy calizos, con mucho calcio, son suelos muy blancos. En cambio en el olivar de Pepe el suelo es más oscuro. Claro, eso se debe a que hay un porcentaje de materia orgánica bastante alto, considerable al final de un manejo a lo largo de años, porque esto es un manejo, el generar una materia orgánica en un suelo no es de un año para otro, es de un manejo continuo, respetando pues eso, aprovechando restos de poda, tal. Luego también aquí Pepe tiene otro plus, que también lo enseñaremos de materia orgánica, que sería el incorporar animales. Aquí Pepe tiene... Que es curioso, lo estábamos comentando antes, lo que es la observación, los animales de Pepe no salen de la parcela de Pepe y en la parcela del vecino no se van, pues porque claro, ahí al final no hay vida, no hay vida. Saben dónde está la vida. Saben dónde está la vida y saben dónde tienen su sustento. Exacto. Entonces os enseñaremos también porque al final esos excrementos de esos animales también están ayudando y favoreciendo a que ese contenido de materia orgánica aumente en el suelo. Correcto. Bueno, mi idea, yo quería empezar un primer punto de decir, hemos hecho esta introducción que está muy bien. ¿Cuál es la importancia, Jairo, de cubrir el suelo? ¿Y cómo cubrimos el suelo? Porque claro, no es lo mismo a cubrir el suelo en un olivar, cubrir el suelo en la huerta, cubrir el suelo en un invernadero, por ejemplo, que también se puede hacer. Entonces, bueno, partimos de importancia de cubrir el suelo. Sí, la importancia, bueno, yo separaría en cubiertas inertes, por así decirlo, que no son inertes tampoco. Al final, un acolchado no es un acolchado vivo, pero bueno, es una planta viva que tú aportas y lo que vas a hacer con ese acolchado es mejorar pues, las condiciones de humedad, mejorar el contenido de materia orgánica, evitar también calentamiento del suelo y bueno, y luego tendríamos lo que serían las cubiertas vivas. Las cubiertas vivas te van a ayudar en la función dentro que cabe, que también te van a poder extraer nutrientes de las partes más inferiores del suelo hacia la parte superficial. Luego, esas cubiertas, si haces una gestión de picado, mantenimiento y tal, va a aumentar el contenido de materia orgánica y también te va a evitar pues, calentamiento del suelo, erosión sobre todo erosión, porque al final sí que una cubierta así, un picado, así que si viene una lluvia puede arrastrar algo. En cambio, un suelo que tenga sus raíces, su cubierta viva, va a frenar todavía más lo que sería el tema de escorrentías y lluvias. Bueno, ¿no? Sí, totalmente. Y evidentemente luego, claro, hay varias formas de hacerlo, pues eso, lo que ha dicho, pues evidentemente en extensiones, por ejemplo, olivares, viñedos, pues frutales, en leñosos sí que es más interesante pues cubiertas vivas, de tanto, bueno, espontáneas o siembras que hagamos. Luego si te vas ya para la huerta, pues normalmente se suele usar el tema de acolchados, que es más inerte, pero bueno, que también hacen su efecto. Como ya sabéis, yo estoy con el tema de la lana, luego hay la paja. Claro, hay mucho. Yo por ejemplo uso el papel, hay muchos tipos de acolchados. Hay muchas opciones. Pero luego también en huerta ya sabemos que hay casos también con planta viva. Entonces hay muchas formas de cubrir el suelo y es muy importante porque ya un poco primero que generamos esta humedad y que al final la microbiología que necesitamos quieren humedad, claro. no necesitan el sol. Luego que los rayos del sol son muy fuertes, la potencia que tienen y si tocan el suelo desnudo, es que el suelo se estropea, se va a agrietar. Se agrieta, y puede llover lo que quieras, que ese suelo ya no de esto. Y luego yo quería puntualizar, evidentemente la erosión hídrica la protege mucho el cubrir el suelo, pero también la del viento, porque nunca hay que olvidar el viento. Siempre nos olvidamos del viento. El viento nos olvidamos mucho, pero es que hay mucha pérdida de suelo por viento. El viento deja, porque al final, si por ejemplo estamos en zonas de sequía y cada vez que estamos más en época sequía que no llueve, al final el suelo es polvo.
Y pues, pues eso es con vientos, y pega fuertes vientos, pues al final Hay, generamos... hay arrastres. Exacto. Evidentemente lo más conocido es el hídrico porque tiene más potencia el Claro, agua. y es el más llamativo porque por la fuerza del agua sí que se pueden generar cárcavas, se pueden... Exacto, pero el viento también hace efecto. Bueno, entonces, ha sido una pequeña introducción. Entonces, ahora quería que hablásemos un poco, porque tú y yo lo sabemos, pero sobre todo esto cuando hablas con agricultores y les dices, hostia, podrías empezar a pues una siembra o a lo mejor dejar las espontáneas que empiecen a trabajar, y les hablas de cubiertas vegetales y dicen, ya, pero es que lo que siempre te dicen es la competencia con el árbol, competencia con mis cultivos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas para aclarar bien que al final, sí, vale, podemos tener desventajas? Yo creo que... Evidentemente puede haber desventajas, pero yo creo que las ventajas superan con creces a lo que y podrían que ser las desventajas. desventajas muchas veces también van relacionadas a la gestión que hagamos. Porque no es que crezca y dejar. Claro, hay que hacer una gestión, por ejemplo, el hacer el empleo de abonos verdes, también como cubierta vegetal, una siega antes de floración es vital para que esos nutrientes vuelvan otra vez al suelo de una manera más eficiente. Aparte, bueno, el tema de cubiertas también tenemos el tema de lo que es la atracción de insectos beneficiosos. Correcto, eso es fundamental, muchas veces la biodiversidad es espectacular. Al final vas a tener menos problemas de plagas en un suelo que lo tengas más vivo, porque al final los insectos van a poder completar sus ciclos ahí. Vas a mejorar también lo que es la microfauna del suelo, que también nos olvidamos muchas veces de ella, y es fundamental que tengamos pues restos vegetales en descomposición, que pueda hacer atracción sobre microorganismos, atracción sobre lombrices, por ejemplo, o aquí estamos viendo, aquí en este lado no hemos visto ningún zapatero, nada. En el de Pepe hemos visto ninfas de... No es que se vea mucha vida, porque es verdad que falta agua, aquí en cuanto llueva... esto va a explotar en vida, pero en vida y eso de no va a explotar en vida de microbiología, en vida de todo. Porque aparte, en la aplicación de herbicida ahí, una lluvia lo que puede provocar es que ese herbicida filtre hacia más abajo y siga destruyendo suelo. Se lixiviará al final, y eso nos acaba pasando pues en los acuíferos, en las aguas subterráneas. Claro. ¿Y qué pasa? Pues lo de siempre, que acabamos contaminando el agua que luego necesitamos para regar. Y pues ya es agua que no tenemos. Que no tenemos, eso es. Y bueno, ventajas, pues eso, lo que habíamos hablado. La competencia, pues bueno, yo os digo, yo por ejemplo siempre recomiendo cubiertas vegetales en frutales, porque la amplitud de exploración de las raíces, evidentemente, habrá una competencia, pero es diferente. A no ser que tengas la planta justo al pie del árbol, pero es que ha de ser un árbol muy joven para que le pueda llegar a competencia. Pero es que yo, por ejemplo, conozco gente que ha tenido viñedos, y bueno, que tiene viñedos, y claro, yo hace tiempo fui a hablar con esa persona y le dije, claro, es que a mí muchas veces la gente me dice eso, que claro, la competencia, yo tengo la planta al pie de esto y no me pasa nada. Y no le pasa nada Aparte hay que tener mucha observación. Yo, por ejemplo, en un olivar, que el tipo de poda que se hace es un poco globosa, esa copa, ese sombrero que hay debajo del olivar le beneficia al propio olivar porque va a conservar la humedad, pero va a evitar también que entre luz para que germinen semillas justo debajo. Correcto. De donde no queremos que entre en competencia. Entonces un poquitillo, todos estos fundamentos que sabes también un poco mito, a la hora del manejo de competencia, pues bueno, hay que estudiar bien dónde genera competencia. Está claro que en una hortícola sí puede generar competencia a inicio de cultivo, pero una vez que está germinada, está desarrollada, que tú esas primeras hierbas iniciales las puedes segar, aportar debajo. Yo hago una práctica muy típica que podéis hacer en vuestro huerto, es la hierba que hago, yo la siego y la pongo justo en el tronco tal. Me evita que me germine más hierba, y a su vez, bueno, me retiene un poquitillo la humedad, un poco lo que hace Raúl con la lana. Al final es hacer un poco el efecto de conservación de humedad y de evitar de que realmente entren en competencia ese tipo de cubierta. Y es eso, que al final la competencia nosotros, claro, al final es al principio siempre. Claro, siempre es al principio, esa competencia. En hortícola, ¿por qué puede haber más? Porque al final las raíces pues llegan a distancias más similares. Entonces podríamos decir que pues se reparten más los nutrientes, pero cuando estamos hablando de leñosos,
frutales y todo esto, que sabemos de sobras que tienen raíces que llegan a... Que van a explorar más, Buah, van a explorar más exploran. capacidad de terreno. Una cubierta vegetal no le va a hacer nada. No le va a hacer No nada. le va a hacer no nada, o No sea, vas a perder producción, es más, incluso puedes ganar producción porque aumentando ese contenido de materia orgánica vas a tener más nutrientes asimilados por el propio árbol que los que te va a consumir. Pero claro, es como todo, es gestión. Al final no es Es dejar aquí observación, que esto crezca la correcto. hierba, Que dejar no, esto que no es salvaje. y dejar, tal. que no es dejar, por ejemplo, plantas como el hinojo que te crece 2 Claro. metros y dejar que te crezca esos 2 metros. No, al final es Sigue gestión haciendo podas. y observación. Y bueno, con esto también quería enganchar, ya que un poco ahora hablaremos de la gestión, pero el tema de hacer siembra o o dejar autóctona. Yo siempre digo depende. Porque claro, siembra tendrías que irte. Yo aquí, por ejemplo, lo que he hecho en falta, que es por tema de agua, es ver qué gramíneas tendría aquí Pepe, Exacto, porque igual correcto. tiene, no sé si el bromus aquí le podría salir o no podría salir. Podría. Igual tiene gramíneas que pueden ser interesantes sin tener que hacer una siembra de un cereal, ¿qué tal? Correcto. Luego, en la elección de semilla, yo creo que también tenemos que ver un poquito las condiciones climatológicas que tengamos. Nosotros ya Muy estamos importante. hablando. Nosotros siempre nos enseñan, en el curso nos han enseñado que siempre sobre septiembre, otoño, Finales de pero claro, normalmente te dicen finales de agosto hasta hasta octubre octubre puedes hacer. puedes hacer la siembra, pero claro, Aquí tendrías que irte a año, noviembre, hemos aquí estado te has de ir a hablando, viendo las noviembre. condiciones climatológicas que hay, tendrías Claro. que irte a noviembre. Pero es que incluso Cataluña, Claro. yo que A estoy en veces hay que hacer Cataluña, una cubierta en en primavera. agosto, finales de agosto, ¿qué vas a hacer una siembra de si no ha llovido? Si no, El momento o de sea, elección es mucho hay que estar, depende de la hay que climatología. sí que es cierto que lo que dicen siempre, el agricultor ha de tener la máquina de siembra o preparado para sembrar, claro, porque cuando te venga una lluvia estés preparado para Claro, eso. hoy en día hay aplicaciones que podemos ver en AEMET mismo, en la página de AEMET, podemos ver la previsión de lluvias, que falla mucho, evidentemente bueno, falla mucho, claro. pero más o menos, si vemos que van dando durante un periodo de 3 semanas que dan nublado, pues sabemos que ahí podemos tener un momento de oportunidad para sí que- poder aplicar. Pero sí que esa es cierto hierba. eso, nosotros lo estábamos hablando y decíamos, vale, ahora aquí en el olivar de Pepe, ¿cuándo haríamos la siembra? Pues hasta noviembre. Porque es Noviembre, que- porque ahora mismo estamos en septiembre, estamos a mitad de y septiembre está- prácticamente, y no llueve, no le ha llovido. y aquí vas a poner algo y no te va a germinar. Exacto. No te va a Y germinar. vas y a perder económicamente. aparte aquí con la gestión de animales, posiblemente lo que siembras tendrías que hacer un pequeño laboreo, intentar enterrar la semilla porque si no posiblemente las gallinas tal te... Bueno, pero ahora hablaremos de eso porque también es interesante, ¿eh? El mezclar la siembra con el animal. Bueno, pero más o menos es eso. Al final, nosotros una buena manera es un primer año o cuando empezamos, pues ver a ver qué crece, qué plantas autóctonas crecen. Entonces, ahí apuntarlas, ver qué potencial tienen. la capacidad bioindicadora de esas plantas, porque al Exacto, la final igual capacidad. estamos viendo, yo qué sé, por poner un ejemplo, que nos salen un montón de malvas y estamos diciendo, coño, tenemos un buen Exacto. porcentaje de materia orgánica, o ortiga, por ejemplo, que son plantas Correcto. indicadoras de buenos porcentajes de materia orgánica. Un poco ver también lo que nos sale y jugar con esas plantas. Correcto. Luego sí que es verdad que yo siempre digo que también a veces las siembras lo que nos ayudan es como a decirle a la planta autóctona, oye, espabilate porque si no, Sí, voy a, porque si aquí- no voy a crecer yo y tú te vas a quedar sin espacio. Y al final las plantas autóctonas lo que Aparecen. quieren, aparecen porque ahí sí que dicen, no, tengo que crecer yo que soy la planta de aquí, que tengo que crecer. Entonces siempre a veces las siembras, unas siembras así inteligentes, ayudan a reactivar esa vida. Porque hay veces, claro, Pepe ya lleva 7 años o así, O más, llevará. lleva ya más, pero al principio nos explicó que era un sitio donde se trabajaba el suelo, laboreo, labraba. Al principio ahí no. Ahora cada vez sí es verdad que nosotros estamos observando, este es convencional, pero no hemos labrado. No, el laboreo, bueno, sería absurdo porque al final el laboreo en frutales muchas veces es buscando que esa humedad que está en las capas más inferiores suba hacia arriba, y eso es un error de Muy perogrullo grande. porque al final lo que estás favoreciendo es la evaporación Otro- de esa agua y estás perdiendo humedad al suelo. Es mucho mejor casi dejarlo, mira, no lo toques antes de labrarlo en este caso y déjalo ahí. Si lo tocas, pues lo que digo yo siempre, pues es para poner una cubierta vegetal y ya está, no para favorecer las condiciones de agua del suelo.
Totalmente, y al final es eso, es observar y ir en función, y depende eso, si acabamos de empezar, saber lo que se hacía antes en ese terreno y a partir de ahí pues ir gestionando. Y siempre es lo que acabamos diciendo siempre es observación y gestión. Y bueno, lo último que queríamos, bueno, yo había pensado que hablásemos es un poco la gestión de estas cubiertas, porque hay varias formas de gestionar las cubiertas. Como hemos dicho aquí, Pepe usa los animales. Que los animales, es movimiento de animales, es una gestión muy buena. Brutal. Que yo siempre soy de las personas que siempre recomienda que si se pueden tener animales, sea huerta, sea lo que sea, una gestión con animales te beneficia. No, y además es que realmente hoy se habla mucho de economía circular y yo creo que ninguna explotación agraria, muy pocas explotaciones agrarias cierran el ciclo con la parte que es ganadera, que siempre ha sido fundamental a la agricultura. Al final un animal... pues mira, te está gestionando el no tener que meter una máquina para segar esa hierba. Exacto. Te está gestionando el que te está aportando un estiércol que te va a evitar que te estés gastando el dinero en un ácido húmido, un compost y tal. Te está gestionando pues también pues incluso yo creo que incluso el propio paso de los mismos. No va a hacer un laboreo, pero va a escarbar. Por ejemplo, las gallinas sí te van a escarbar. Las gallinas te laborean, pero es que el pisoteo de los rumiantes, de las burras, de los caballos, eso es laboreo también. Evidentemente, yo siempre lo que digo, bueno, que hay que saber hacer el movimiento, planificarlo bien, porque un sobrepastoreo, las gallinas, por ejemplo, y si, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los cerdos, que es poco común, pero se hace. El cerdo y la gallina, si tú la dejas, te pasas de días, te levantan el suelo, te lo destrozan. Es fundamental medir la superficie, el número de cabezas que tengas y el tiempo que pueden estar no estabilizados, pero sí situados en una zona determinada de olivar. Es decir, si yo aquí a Pepe viniera y dejara a la burra y a la mula un mes en el mismo sitio, estaría generando un prejuicio más que un beneficio. Pastoreo y sería malo, porque al final los animales lo que hacen, los animales son selectivos al final y cuando ven una planta que sí que les gusta, pues la comen. Si llevan más tiempo en ese lugar, pues cuando vuelva a brotar la planta, al ser joven, volverán a comérsela. Y llegará un punto que esa planta ya no tendrá la capacidad de generar raíz y acabará desapareciendo. Entonces, eso es lo que pasa con el sobrepastoreo. Entonces, también hay que vigilar. En este caso, los animales. Luego, antes que hablábamos del tema de la siembra, hay gente que lo que hace es le da la semilla al animal y que el animal la procese y con el excremento porque además la tendrás con el excremento, con la fertilización que necesitará, la humedad. Eso lo habíamos hablado, que también para el tema de adventicias, una manera de propagación de muchas plantas adventicias es que venga algún animal, se lo coma y lo traslade de otro lado. Entonces al final sí que los animales tienen unos beneficios brutales, pero claro, tenemos que siempre desde la visión holística que nosotros podemos tener o desde la visión del todo, el conocer esos beneficios y cómo gestionarlos. No todo es libre albedrío. Correcto. Hay que tener una cierta lógica, pero cierta lógica que llegue desde la observación, porque al final, sí, todos sabemos que 1 más 1 es 2, pero a veces ese 1 más 1, para llegar a ese 2, llega antes o más tarde. Entonces sí que la observación es fundamental en el tema de manejo, sobre todo de pastoreo. Y luego, pues bueno, otras gestiones que podemos tener, pues por ejemplo el tema de segar, es una buena opción, la siega. Luego, que esto ya se ha hecho muy famoso y tanto en huerta como en frutales, pues el tema del roller crimper también puede ser una opción muy buena, que yo lo veo muy positivo. También depende la gestión que hagamos, cómo lo hagamos, pero un roller crimper puede ser muy interesante. Yo partícola lo veo muy bien, hacer una rotación, un abono verde y posteriormente poner una hortícola aprovechando ese acolchado que nos ha generado el propio abono verde. Genial. Eso son opciones que hay muchas opciones, incluso claro, el tema de selección de semilla también es fundamental. Claro. No vayamos a seleccionar semillas que necesiten un consumo de agua brutal si vivimos en una zona mediterránea. Hemos de intentar pues seleccionar semillas, pues eso, que sean, si podemos encontrar variedades antiguas incluso de la misma zona, al menos, o de la zona de al lado, pero sobre todo plantas que necesiten que aguanten las condiciones que tenemos en el lugar,
Pero no pondremos una planta que tiene un exceso de agua muy necesario y lo metemos aquí en el sur de España. Claro, no tiene sentido y sí que es verdad que ahí tenemos que saber filtrar, hay que conocer muy bien lo que son dosis de siembra, consumo de agua, incluso también conocer los aportes que nos puede dejar de nitrógeno esas plantas. Totalmente. Si elegimos, hay ciertas leguminosas que no tienen la misma capacidad de fijación de nitrógeno. Entonces también no es lo mismo, pues no sé, poner un guisante forrajero que te tiene una asimilación inferior de nitrógeno atmosférico que siempre se me olvida el nombre de esta, que la facelia, ¿no? Por ejemplo, que tiene unos porcentajes más altos de fijación de nitrógeno. Siempre hay que buscar un poquitillo el qué queremos. Bueno, y saber qué tenemos en el suelo. ¿Qué tenemos en el suelo? Porque a lo mejor hay, por ejemplo, las crucíferas que a lo mejor tenemos un problema de nutrientes en el suelo y es que esos nutrientes están en profundidad y no los tenemos en superficie y pues plantas como las crucíferas, como la mostaza, como otras, que lo que permiten es con su raíz pivotante pues coger ese nutriente de profundidad y te lo sube a la superficie. O problemas, por ejemplo, de alguna denticia que nos pueda generar algún problema, pues oye, exacto. La mostaza también tiene ese efecto de quitar espacio, de combatir un poquitillo, también. Hacer un poco el que lo que habéis comentado Raúl anteriormente, el poner en alerta esas adventicias de que oye, mira, voy a acabar contigo, una siembra a una dosis un poquitillo más alta de mostaza posiblemente te ayude a evitar problemas con otras adventicias que sí que te pueden ser problemáticas, o un problema de nematodos también. Tenemos herramientas dentro del manejo de cubiertas vegetales, herramientas muy sencillas de que con plantas podemos combatir esos problemas que tenemos en el suelo. Bueno, entonces era eso, queríamos un poco, aprovechando que estábamos en este espacio, pues hablar un poco del tema de cubrir el suelo y el tema de cubiertas vegetales. Y bueno. Y yo creo que podemos enseñar ahora, yo no sé cómo te parece, si de lo que hemos hablado, si enseñamos imágenes. Bueno, lo podemos dejar luego del vídeo o de esto, pues dejaremos unas imágenes de varias zonas que es interesante. Que veáis para que estos ejemplos que os hemos dado verbalmente, veáis que, exacto. Pues cómo son, por ejemplo, la erosión del suelo, ver por ejemplo el color del suelo, ver dónde hay vida y dónde no hay vida dentro del suelo. Y creo que que no hay nada como un ejemplo visual para intentar convenceros de algo que ya deberíais estar convencidos, ¿no, Raúl? Exacto, totalmente. Estamos aquí en la parte del vecino de Pepe y es esto lo que os comentábamos, que al final sí, hacen picado de la poda, pero claro, ¿qué pasa? Que antes han pasado con el herbicida. Y pues ya veis, las plantas, esto se nota mucho que es quemado de... Así, y es una crucífera que hemos hablado un poco de las ventajas de la crucífera y aquí se la han cargado por completo. Que aquí una gestión que podrían haber hecho es dejar la hierba, hacer la poda y cuando vayan a picar, pues a la vez que picas, pues mezclas esa hierba y pues quitas la hierba, y al menos pues... Sí, esa potasa o ese fósforo que ha subido la propia crucífera lo estás devolviendo otra vez en superficie, exacto. Cosa que ahora mismo le has cortado ese ciclo. Y con este herbicida pues estamos perdiendo microbiología, estamos perdiendo vida en el suelo, en superficie, en profundidad, vida que podría haber en la propia planta que nos podría generar biodiversidad y todo. Entonces es este es uno de los problemas. Bueno, pues como decíamos, el tema de la gestión de las cubiertas pues puede ser, pues, por ejemplo, con esta mula o con la burra que está más adelante ahí. Está más adelante para allá. Y bueno, en este caso Pepe lo hace con un sistema un poco diferente de lo normal que estamos acostumbrados normalmente, porque normalmente es con pastoreo, y él deja aquí una línea y entonces el ganado se va moviendo. A su libre albedrío tienen una distancia estipulada y cada día lo va adelantando. Entonces pues van trabajando, van comiendo, que se nota la diferencia de donde hay la hierba y donde han pasado y no han pasado, y al final nos dejan esa fertilización, ese excremento que nos va a ayudar a activar la microbiología, a que las plantas autóctonas pues se activen y que la cubierta vegetal siempre mejore. Evidentemente, como siempre decimos, al final necesitamos también agua y bueno, esa humedad que también ayude a descomponer ese excremento y esa materia orgánica. Pero los animales para mí son imprescindibles y son muy necesarios para la gestión tanto de cubiertas como para cualquier cosa. Es necesario y nos pueden beneficiar en muchos aspectos. Bueno, ahí tenemos al burrillo
Y aquí tenemos, ¿no, Raúl? Ah, mira, recién fresquita. Esto es de lo que estábamos hablando, que... ¿no? Bueno, fresca sí de hoy, es de hoy. Al final esto nos atraerá la microbiología que nos ayudará a descomponerlo y generar materia orgánica. Y esto es muy importante, pero muy importante. No, al final es la base también de fertilización del suelo de este olivar. Mirad, aquí ya hay arañas. Ya debe haber alguna por aquí. Y siempre podemos encontrar pues larvas también que ayudan. Y aparte pues tenemos aquí las gallinas, que una ventaja de las gallinas puede ser que, por ejemplo, si tuviéramos la burra o la mula que tienen algún problema de algún parasitismo que acaba con los excrementos, claro, ese parásito seguiría en el excremento y volvería a reproducirse, pero como tenemos a este animal fantástico que son las aves, pues pican aquí y se comen ese insecto, y aparte es proteína para ellos. Entonces, beneficio doble. Es un beneficio muy bueno tanto para el suelo como para los propios animales, ellos, para el árbol y para nuestro entorno. Bueno, en gestión de ganado, que lo hemos comentado, fijaos lo que decíamos cuando los propios animales también labran el terreno. ¿Veis ahí ese pollo ahí escarbando? Pues bueno, está buscando pues si encuentra alguna ninfa de chinche, algún gusanillo y demás. Pero bueno, a su vez también está moviendo la tierra, está haciendo un pequeño laboreo, que es lo que un poco os comentábamos en el tema de gestión animal. Bueno, aquí también, como podéis ver, el tener cubierta, bueno, aquí hay una zona donde se ve más, una cubierta más verde y tal. Fijaos lo que nos encontramos el zapatero, el chinche este, el chinche de las malvas, también conocido, y nada. Es vida también, es vida. No solamente nos encontramos esta vida, se hemos encontrado también algún bicho bolo, hemos visto hormigas, como esta de aquí, ahí podéis ver alguna hormiga, cosa que donde no tenemos cubierta es muy difícil encontrar algún insecto. Bueno, aquí se puede ver perfectamente la diferencia de una zona, bueno, estamos dentro del olivar de Pepe todavía, pero aquí hay una zona pues que, como podéis ver, no se ve tanto acolchado. Aquí en cambio sí vemos una zona donde podemos apreciar el acolchado de los restos de poda y de las adventicias que hemos ido picando. ¿Qué diferencia vemos? Pues que bueno, este suelo que vemos aquí cubierto, si movemos esta capa, este mantillo, que como veis es un mantillo ya, el color te indica que es rico en materia orgánica. ¿Veis este color de suelo más oscuro, más negro? Eso se debe a la materia orgánica. Pero un detalle que quiero que observéis es que no se ve ninguna grieta. En cambio, si nosotros nos vamos a este suelo que está más descubierto, vemos como la erosión del sol, del propio viento también, genera estas grietas. Y evidentemente la falta de agua La también. falta de agua, por supuesto, claro. Sí que es verdad que aquí el problema que tenemos en el olivo pues es que ha sido un año muy seco. Una lluvia bien caída, es decir, una lluvia que fuera continua, que se prolongase en el tiempo, haría también que este mantillo penetrara nutricionalmente hacia el suelo, enriqueciendo más ese suelo, haciendo que bajara ese agua, se infiltrase y aparte que no arrastraría tanta tierra. Aquí, si os dais cuenta, nada frenaría el agua. Es otra de las ventajas de la cubierta vegetal, que haría un frenado de agua. De todas maneras, aquí en este olivar sí que es verdad que hemos dado vueltas y no vemos ninguna zona de escorrentía, ni vemos que haya ninguna grieta producida por la erosión del agua. En cambio, en el olivar que tenemos sin cubierta, sí que hemos podido ver bastante más erosión que en el de Pepe. Bueno, yo creo que aquí tenéis un claro ejemplo de las ventajas que tiene la cubierta vegetal a la hora de gestionar lo que es la erosión de un suelo. Como podéis ver, aquí tenemos el olivar de Pepe, por donde ha subido Raúl, y veis que aquí tenemos el corte. Si miráis hacia ahí, veis que tenemos el corte de vegetación, se ve clarísimamente. Y aquí tenemos la linde, la finca del vecino. Aquí podéis ver esta pequeña cárcava que va bajando, va bajando. Evidentemente el agua va a ser por aquí, pero si os dais cuenta, aquí ya se frena el agua. La agua desciende gracias a la cubierta vegetal y no acabamos erosionando el suelo ni arrastrando parte del suelo de arriba hacia abajo.
La cubierta vegetal en ese sentido es un freno ideal para la erosión del suelo. Y aquí tenéis la prueba, vamos, más prueba que esta, de una cárcava y que aquí cede, no hay. Sí que es verdad que, claro, fijaos la pendiente podemos estar hablando de una pendiente de un 15, un 20% perfectamente, ¿no, Raúl? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, 20% seguro. Y se ve que el sistema con la cubierta vegetal Sí, funciona. sí, mirad, toda la cubierta aquí, y es que se nota totalmente la diferencia. Sí, sí, además ahí podéis ver el suelo, arrastre de piedras, es que Totalmente, y a la que empieza la hierba, frenada. Sí que es cierto que a lo mejor la primera, a lo mejor te pasa un poco más de agua con velocidad, Claro. pero ya a la que ya empieza a coger hierba, pues ya empieza a frenar. más. Y abajo es lo que decíamos, en la parte de abajo no se ve ninguna cárcava, ningún Totalmente. síntoma de erosión de suelo. Bueno, pues eso, muchas gracias y Sí. espero que Que os guste sí, el que os vídeo guste. y bueno, hay mucha gente que está haciendo todo esto. Si tenéis hortícola, tenéis Ernest Mas en Cataluña, tenéis gente que movimiento de animales hace mucho, hay varias zonas. Luego también, bueno, en la SEAE podréis encontrar Pues mucha bastante información. Hay mucha información, hacen cursos muy chulos. No estamos vendiendo nada. no estamos viendo nada, no estamos patrocinados por la SAE. Solo que creemos que es muy importante porque hacen una faena muy buena y nosotros estamos muy contentos con el curso que hemos hecho. Y aparte, bueno, yo creo que la formación en cualquier ámbito de la vida, cualquier cosa que os dediquéis, Es sin muy formación importante. no hay crecimiento y no hay conocimiento. Entonces, al final, necesitas siempre ir ampliando miras, ir ampliando conocimientos y estos cursos de formación que, por ejemplo, hace una sociedad como es la Sociedad de Agricultura Ecológica de España, pues es importante porque al final son cosas fundamentadas, cosas con un estudio que va detrás, cosas que están dando sus beneficios y que a día de hoy es el camino para una agricultura que bastante está sufriendo y que el único futuro que tiene es ir por estos derroteros, porque Exacto. no podemos negar que hay un cambio climático, no podemos negar de que la pluviometría igual es la misma en el año, pero no cae en los mismos días, te cae en menos días, produce más daño y al final estas cosas pues está bien que vayamos trabajando en ello y que nosotros mismos formemos parte de la solución y no sigamos siendo parte del problema. Totalmente. Bueno, pues eso lo dejaremos todo y espero que hayáis disfrutado. Venga. Adeu.